Bueno, muy buenos días a todos. Para la actividad del Club de Revistas de hoy, está a cargo del Grupo C del Hospital San Vicente. Quisimos traer un tema que realmente es de todas las rondas, de todos los días de nuestro hospital y que tiene preguntas que muchas veces sabemos la respuesta, pero no sabemos de dónde viene esa respuesta. Entonces, por eso la pertinencia del Club de Revistas. Cuando nos enfrentamos a un paciente con trauma de tórax, estos pacientes pueden tener múltiples lesiones que comprometen la vida de los pacientes, entre ellos el neumotórax, además de hemotórax, de lesión de grandes vasos, de lesión de vísceras del tórax, de lesión pulmonar y de lesiones de la cavidad torácica y de la caja torácica que comprometen la vida. El neumotórax es el hallazgo más común en los pacientes con trauma de tórax y está definido como aire en la cavidad pleural. Eso puede ser dado por trauma de la pleura parietal, del pulmón o del árbol bronquial. El diagnóstico usualmente lo hacemos con radiografía de tórax, pero se puede hacer también con tomografía y con ecografía pleural. Esos dos últimos vienen en aumento, su uso viene en aumento en los pacientes con trauma, entonces es muy frecuente que hoy en día el diagnóstico del neumotórax se haga por alguno de estas dos ayudas diagnósticas. Vamos a definir lo que es el neumotórax oculto como aquel neumotórax que no es evidente en la radiografía de tórax, pero sí en la tomografía o en la ecografía pleural. Ahora, a pesar de que se conoce muy bien el manejo en general de los pacientes con neumotórax, hay algunos casos específicos donde el manejo puede ser controversial o es incierto, ¿sí? Lo que sabemos y lo que hacemos hoy en día es manejo con toracostomía cerrada, con tubatórax o con un catéter multipropósito conectado a una trampa de agua que permita la salida y la evacuación de ese neumotórax, sobre todo en caso de que haya fístula, no comprometa la ventilación del paciente y no permita la reentrada de aire al espacio pleural. ¿Cuál es el problema? Que esto no es un procedimiento inocuo, porque si lo fuera, básicamente a todos los pacientes les pondríamos un tubatórax. Cuando tenemos un paciente con trauma de tórax, tenemos las siguientes indicaciones para una colocación de una sonda, y esto lo tenemos muy claro en las rondas. Una es el neumotórax, un hemotórax considerable, neumotórax mayor al 30%, neumotórax abierto, neumotórax a tensión, y cualquier hallazgo pleural sintomático. En el contexto del paciente con trauma se debería insertar una sonda a tórax. Ahora, ¿qué hacemos cuando hay un neumotórax y el paciente está o va a ser llevado a ventilación con presión positiva? Pues realmente cuando se nos pregunta esto, si bien contestamos que hoy en día está en duda que todos estos pacientes requieran una toracostomía, no sabemos de dónde viene esa evidencia. Y esto se basa en que, en teoría, los pacientes con neumotórax que vayan a ser llevados a una ventilación con presión positiva tienen riesgo de desarrollar un neumotórax a tensión por la entrada sin salida de aire a la cavidad pleural. Hoy traemos dos estudios que hacen parte de lo último que se tiene y la evidencia más fuerte que se tiene al respecto, y la idea es desglosarlos bien para sacar algunas conclusiones al final. La pregunta que nos hicimos es la siguiente: en pacientes con neumotórax oculto o asintomático que vayan a ser llevados o estén bajo ventilación mecánica, ¿la inserción profiláctica de sonda tórax disminuye el riesgo de neumotórax a tensión o muerte? El primer artículo lo va a presentar Víctor, el residente de medicina de urgencias. Buenos días a todos. El primer artículo que yo les traigo es este artículo. Es un estudio observacional retrospectivo que se hizo en los Estados Unidos, cuyo objetivo principal era tratar de evaluar algunos desenlaces relacionados con el manejo expectante en pacientes que tuvieran neumotórax oculto penetrante. Y digamos que una de las motivaciones para los autores de este artículo se basa en que hoy en día cada vez hay un diagnóstico más frecuente de neumotórax oculto, y esto se da gracias al uso de imágenes diagnósticas, imágenes tomográficas en los servicios de urgencias, y adicionalmente existe una tendencia. Gracias. Y adicionalmente existe una tendencia cada vez de hacer un manejo más conservador, un manejo expectante de pacientes, pero cuando uno empieza a revisar el pool de la evidencia de dónde se está haciendo ese manejo conservador,
usualmente los estudios vienen de pacientes con trauma de tórax cerrado. Y adicionalmente, como ya lo había explicado Simón en la introducción, muchos de los pacientes que finalmente se llevan a toracostomía cerrada, digamos que no es despreciable el porcentaje de complicaciones, así sean menores, que pueden llegar a ser hasta de un 22%. Entonces, digamos, la finalidad de este estudio es, uno, identificar cuál sería como el manejo del paciente con neumotórax a tensión de causa pues penetrante, y adicionalmente ver algunos datos epidemiológicos del comportamiento del paciente que presenta neumotórax oculto en el contexto del trauma penetrante. Entonces, en ese estudio se basan tres objetivos principales. Primero, describir la ocurrencia del neumotórax oculto en pacientes con trauma penetrante. Eso es desde un punto de vista frecuentista. El segundo objetivo es determinar la tasa de colocación de tubatórax diferidos, es decir, aquellos pacientes que inicialmente se le ofrecieron un manejo expectante y posteriormente en algún momento llegaron a necesitar la colocación de la sonda tórax, y adicionalmente evaluar un desenlace clínico comparado con los que requieren una colocación de sonda tórax inmediata. Y el tercer objetivo es describir los factores clínicos y radiológicos asociados a la falla del manejo del grupo que se sometió a un manejo expectante. Entonces, como ya había mencionado, en relación a los métodos de este estudio, se trata de un estudio observacional retrospectivo. La población de pacientes o la muestra se tomó un registro de trauma de un hospital que era un centro de referencia de trauma de Estados Unidos de primer nivel entre enero de 2009 a julio de 2014. En ese estudio ellos lo que hicieron fue identificar en ese registro de trauma inicialmente todos los pacientes que tuvieron un trauma penetrante, luego identificaron los que tuvieron un trauma penetrante de tórax y finalmente identificaron quienes tuvieron trauma de tórax penetrante con neumotórax. Dentro de los criterios de inclusión que establecieron en este estudio, primero, pacientes víctimas de cualquier tipo de trauma, hablando pues desde un punto de vista del mecanismo de trauma. El segundo punto es que fueran pacientes mayores de 16 años y tercero, que tuvieran un diagnóstico de un neumotórax oculto. Para ellos hacer esa aproximación diagnóstica del neumotórax oculto, pues se hacía una revisión inicialmente de la radiografía de tórax de esos pacientes, se debía tener una radiografía de tórax normal y posteriormente procedían a revisar la tomografía de tórax si la tenían para hacer el diagnóstico de ese neumo oculto. En ese estudio se excluyeron los siguientes pacientes. Uno, que tuvieran un neumotórax de atención o que tuvieran un neumotórax evidente en la primera imagen. Dos, que los pacientes no tuvieran ningún tipo de modalidad diagnóstica, llámese radiografía de tórax. Tres, que los pacientes se les hiciera una colocación de la sonda tórax antes de realizar una imagen. Y cuatro, que el mecanismo de trauma cerrado fuera el mecanismo causante de ese neumo oculto. Digamos que para este criterio de exclusión, esa aproximación se hizo a partir, digamos, de la consideración personal de los que estaban haciendo la toma de los datos en este estudio. Dentro de los desenlaces que quisieron evaluar, digamos que se evaluaron estos 5 desenlaces, sin embargo, a lo largo del estudio no está de una forma explícita. Estos desenlaces los quisieron evaluar en aquellos pacientes que recibieron inserción de sondas a tórax inmediata versus aquellos que requirieron colocación de sonda tórax dentro del grupo de pacientes que recibieron manejo expectante. Entonces, lo primero era definir cuál era la duración con la sonda tórax y determinar cuáles fueron las complicaciones asociadas. Dos, la necesidad de procedimientos en tórax adicional, aparte pues de la toracostomía. Definir el tiempo de estancia, la disposición final de los pacientes y la tasa de readmisión. Cuando empezamos a mirar otro de los objetivos dentro de este estudio en relación a la evaluación de los factores de riesgo clínicos y radiológicos que incrementaban la posibilidad de requerir una inserción de sonda tórax dentro del manejo expectante, ellos dentro de los factores clínicos hicieron inicialmente una determinación a partir de variables clínicas y con esas variables clínicas, gracias André, y con esas variables clínicas lo que hicieron fue un análisis univariable y a partir de aquellas variables que tuvieran significancia estadísticas fueron posteriormente sometidas a un análisis multivariable. Dentro de los factores clínicos que evaluaron en ese estudio estaba uno, la edad, el sexo, el mecanismo de la lesión, la presencia de lesiones únicas o múltiples, los signos vitales del paciente al ingreso, intervenciones emergentes al ingreso, los índices de severidad sistémicos y por región, puntualmente para el tórax, y la presencia de ventilación mecánica con presión positiva. Y en relación a las características radiológicas, también trataron de establecer esa correlación a partir de un análisis univariable por regresión logística, y si tuvieron pues significancia estadística, posteriormente llegaron a un análisis multivariable.
Aquí en relación a las características radiológicas, digamos que lo que ellos trataron de determinar uno fueron el tamaño, la lateralidad del neumo oculto, la presencia de hemotórax concurrente, la presencia de contusión pulmonar, contusión de la pared del tórax, presencia de enfisema y fragmentos de balas retenidos si era por una herida por proyectil de arma de fuego. En relación al componente estadístico de este estudio, aquellas variables que tuvieron una distribución normal se representaban como media con su respectiva desviación estándar. Aquellas variables que tuvieron una distribución no normal se reportaron como mediana con su respectivo rango intercuartílico. Las variables categóricas se representaron como proporciones. Las diferencias entre las características clínicas para cada grupo, es decir, manejo expectante y manejo pues con toracostomía cerrada inmediata, y los desenlaces se evaluaron por medio del estadístico T y con la prueba de Mann-Whitney. Adicionalmente, entre variables para tratar de identificar diferencias entre variables categóricas, se hizo la prueba de Chi-cuadrado y la prueba exacta de Fisher. Para tratar de identificar una diferencia que no fuera explicada por el azar, se estableció un alfa de 0.05 como un alfa estadísticamente significativo para rechazar la hipótesis nula estadística en ese estudio. Entonces, ya entrando a la parte de los resultados, en ese estudio, inicialmente todos los pacientes con trauma que se presentaron a este centro de trauma entre 2004 y 2019 fueron 8.288 pacientes. De esos 8.288 pacientes, 1.488 tuvieron un trauma de tórax penetrante, es decir, el 18%, y de esos pacientes que tuvieron un trauma de tórax penetrante, 629 pacientes tuvieron un trauma de tórax penetrante con neumotórax, es decir, un 42%. Finalmente, de esos 629 pacientes, solamente 163 cumplieron los criterios de inclusión que se establecieron en este estudio, para hacer un total de 16% de esa población que tuvieron tórax asociado a un trauma de tórax penetrante. De esos 163 pacientes, 38 fueron a colocación inmediata a la sonda tórax y 65 pacientes fueron llevados a una estrategia, 103 fueron llevados a una estrategia de manejo conservador o de observación, para un total de 63%, digamos que de esa muestra que fue incluida dentro del estudio. Cuando ya empezamos a mirar qué porcentaje de pacientes tuvo una observación exitosa, fue un total de 53 pacientes de esos 65 que fueron llevados a observación, y digamos que el manejo expectante digamos, fracasó en un total de 12 pacientes de los que fueron llevados, de los 65 que fueron llevados a la estrategia de manejo conservador. Cuando empezamos a mirar, digamos, ya por grupo, entre aquellos que se les ofreció un manejo expectante y un manejo con una toracostomía cerrada inmediata, digamos que en general para las variables clínicas sociodemográficas no hubo diferencia entre ambos grupos de pacientes. Digamos que la edad fue similar, la característica del sexo o el género fueron similar para ambos grupos. Sin embargo, hay algunas variables que sí, digamos, pudieron tener diferencia entre uno u otro grupo, como la presencia de lesiones autoinfligidas, que fue mayor para el grupo de observación, también con una significancia estadística, y digamos que para los tiempos de estancia hospitalaria también hubo una diferencia entre los grupos. El tiempo de estancia hospitalaria en total fue mayor para aquellos pacientes que fueron llevados a una toracostomía cerrada inmediata con una mediana de 5 días y un rango intercuartílico que iba entre 4 a 6 días, versus 3 días para aquellos pacientes que fueron llevados a un manejo expectante. Y en relación al número de radiografía de tórax que se realizaron a los pacientes con toracostomía cerrada, una mediana mayor, fueron un total de 7 radiografías de tórax para los pacientes que fueron llevados a un manejo de toracostomía cerrada inmediata, versus un promedio de 3 radiografías para los que fueron llevados a un manejo expectante. La otra variable que tuvo diferencia entre uno y otro grupo fue la presencia de un hemotórax concurrente. Son 93% de los pacientes que fueron llevados a un hemotórax, que fueron llevados a toracostomía cerrada inmediata, tuvieron hemotórax, versus un 46% de los pacientes a los que fueron pues llevados a una estrategia de manejo conservador. Cuando empezamos a mirar la mortalidad entre ambos grupos, digamos que no hubo una diferencia tampoco desde el punto de vista estadístico. Entre uno y otro grupo se presentó una muerte en el grupo de toracostomía cerrada inmediata, y también se produjo solo una muerte en aquellos grupos que se llevaron a un manejo expectante. Cuando se sometió eso a una prueba de hipótesis estadística, no hubo una diferencia en términos de mortalidad en otro grupo.
Y adicionalmente para la presencia de otras lesiones asociadas, como por ejemplo la presencia de contusión pulmonar, las fracturas, la presencia del número de fracturas, tampoco hubo una diferencia entre ambos grupos. Ya cuando empezamos a mirar dentro del grupo de pacientes que se le ofreció un manejo expectante, los que tuvieron un manejo exitoso versus aquellos que tuvieron un manejo que no fue exitoso, empezamos a ver que las variables clínicas en general para las sociodemográficas también fueron iguales. Sin embargo, cuando miramos el tipo de lesiones, aquellos pacientes que tuvieron un fracaso en el manejo expectante, la gran mayoría, es decir, hasta un 67% de esos pacientes tuvieron herida por proyectil de arma de fuego, versus un 23% de aquellos que tuvieron una observación exitosa. En relación a la severidad del trauma, aquellos pacientes que tuvieron un fracaso en ese manejo expectante en comparación a los que tuvieron un manejo exitoso, cuando miramos la severidad del trauma, usualmente tiene una severidad mayor en comparación a ese grupo exitoso. Y acá hay otras variables como por ejemplo el tiempo de estancia total. El tiempo de estancia total fue mayor para aquellos pacientes que tuvieron un fracaso terapéutico, una mediana de 7 días versus una mediana de 3 días para los que tuvieron un manejo conservador exitoso. Y esa mediana de 7 días es muy similar al grupo de pacientes que fueron llevados a una estrategia de toracostomía cerrada inmediata. Adicionalmente, esos pacientes que tuvieron un fracaso terapéutico comparado a los que tuvieron un manejo exitoso, la gran mayoría de los pacientes que tuvieron un manejo exitoso de esa estrategia conservadora tuvieron una lesión torácica aislada hasta un 49% de los pacientes. En relación a otros hallazgos, como por ejemplo la presencia de complicaciones, vemos que el neumotórax oculto bilateral fue mucho más frecuente en aquellos que tuvieron un fracaso terapéutico. Adicionalmente, la presencia de hemotórax fue mayor en aquellos que tuvieron fracaso terapéutico y adicionalmente había más contusión pulmonar en aquellos que tuvieron un fracaso terapéutico. Adicionalmente, también hubo más fracturas costales y digamos que la presencia de balas retenidas fue mayor en aquellos que tuvieron el fracaso terapéutico. Cuando miramos la mortalidad entre los dos grupos, manejo expectante exitoso y manejo expectante que fracasó, la mortalidad fue mayor, digamos, para el grupo de manejo expectante. Sin embargo, realmente fue una muerte que se produjo en el fracaso terapéutico, y cuando eso se somete a una prueba de hipótesis estadística, la P en ese grupo es de 0.19, es decir, que no hay una diferencia entre ambos grupos cuando miramos la mortalidad. Y ya para evaluar los factores de riesgo clínicos y radiológicos en este estudio, pues como yo les había explicado en la parte de los métodos, ellos estimaron primero unas variables clínicas, se hizo una prueba de análisis univariado, y en ese análisis univariado para los factores de riesgo clínico se encontró que las que tuvieron mayor significancia estadística fueron las siguientes: 1, que tuvieran herida por proyectil de arma de fuego; 2, que tuvieran un índice de severidad sistémico asociado a trauma mayor a 15, que tuvieran un índice de severidad regional de trauma de tórax mayor o igual a 4 y que estuvieran bajo ventilación mecánica con presión positiva. Esas fueron las 4 variables que tuvieron significancia estadística en el análisis univariado, pero cuando la vamos a llevar a un análisis multivariado, ellos excluyen el índice de severidad sistémico de trauma para evitar una colinearidad entre esa variable y la variable regional para el tórax. Y cuando miramos en el análisis multivariable, las dos variables que tuvieron una asociación o digamos que me estimaron una probabilidad de que tuvieron un riesgo aumentado de requerir sonda de tórax y yo ofrecí un manejo expectante, fueron esas dos. 1, que mi paciente tuviera un índice de severidad de trauma en tórax mayor o igual a 4, con un OR de 7.38 y que estuviera bajo ventilación mecánica con presión positiva con un OR de 7.74. Si bien la ventilación mecánica con presión positiva aumenta la probabilidad de requerir la colocación de una sonda de tórax cuando yo ofrezco un manejo expectante, vemos que realmente el porcentaje de pacientes que fueron llevados a la colocación de sonda de tórax porque estaban bajo ventilación mecánica con presión positiva fue poquito. Entonces ya Simón ahorita en la segunda parte de la revisión de este tema nos va como a profundizar más la relación que existe entre la ventilación mecánica con presión positiva y el paciente con neumotórax oculto por trauma penetrante. Y en relación a los factores de riesgo radiológicos, las variables que tuvieron una mayor correlación
o una mayor probabilidad para establecer la necesidad de una colocación de sonda tórax cuando ofrezco fueron las siguientes: en el análisis univariado, la presencia de hemotórax; 2, la presencia de una contusión pulmonar; la presencia de fracturas costales; y que hubiera la presencia de una bala retenida. En el análisis multivariable, las que se asociaron a ese aumento de la probabilidad realmente fueron la presencia de un hemotórax concurrente con un OR de 6.17 y la presencia de una bala retenida con un OR de 11.62. Los autores de este artículo sacan estas dos conclusiones. La primera es que la gran mayoría del neumotórax oculto en el contexto del trauma de tórax penetrante puede ser manejado de forma exitosa bajo una estrategia de manejo conservador, y esto sin incrementar algunos desenlaces que pueden ser adversos para los pacientes. Adicionalmente, hay un menor tiempo de estancia hospitalaria, se puede lograr reducir tiempos de exposición a la radiación, disminuir costos, y adicionalmente se logró identificar unos factores clínicos y radiológicos específicos que pueden aumentar la probabilidad de que mi paciente requiera una sonda tórax cuando yo ofrezco un manejo expectante, sin que esto signifique que debo irle a poner una sonda a esos pacientes. Eso más bien es como una señal, una advertencia de que debo estar muy atento a ese grupo de pacientes. Cuando hacemos la lectura crítica de este artículo basado en la guía JAMA, cuando vemos si el grupo de exposición y el grupo de control iniciaron y terminaron con el mismo riesgo para el desenlace, los mismos factores de riesgo para el desenlace, en la tabla 1 del artículo en general, entre el grupo que recibió un manejo expectante y los que llevaron a una toracostomía cerrada, había un balance entre las variables clínicas para cada grupo. Sin embargo, cuando miramos los factores pronósticos, la identificación de factores pronósticos, hay posibles variables confusoras, como es todo estudio observacional. Sin embargo, en ese estudio no se logró hacer un ajuste, no se hizo un ajuste, no se mencionó ningún tipo de ajuste estadístico, por lo que es posible que pueda haber algunos sesgos asociados a esas variables confusoras. En relación a la asociación entre la exposición y el desenlace, pues digamos que este artículo no nos permite responder esta pregunta porque no es un artículo que trata de establecer causalidad, y adicionalmente tampoco existe un efecto estimador a partir de riesgos relativos o a partir de resultados relativos entre un grupo y el otro, y hace más como un abordaje desde un punto de vista frecuentista. Y si los pacientes de este artículo son similares a los de mi práctica clínica, pues en general los pacientes que nosotros recibimos en los servicios de urgencia son pacientes adultos, jóvenes, mayores de 16 años. Muchas veces por epidemiología esos pacientes en un hospital como el San Vicente pueden llegar por trauma penetrante, abdomen, tórax, y digamos que sí existe cierta similitud entre los grupos de pacientes de este artículo y de los que uno encuentra en la práctica clínica habitual. Y a continuación los dejo con Simón para la segunda parte del artículo. Bien, el segundo artículo del que vamos a hablar hoy es un RCT, tiene como nombre neumotórax oculto en cuidado crítico y fue realizado en Canadá en 4 centros hospitalarios de alto volumen en trauma, según se autodenominan pues ahí los autores en el artículo. Es un ensayo clínico aleatorizado, prospectivo, no es ciego, por obvias razones, ya les voy a contar. El nombre es abreviado, es OPTIC, y fue presentado por primera vez en la reunión anual de la AAST en Hawái. Como había mencionado, es un estudio multicéntrico, incluyó 95 pacientes en 2 grupos de tratamiento. ¿Cuál era el objetivo? Descubrir si el manejo expectante de los pacientes traumatizados con neumotórax oculto es seguro. Ese es el objetivo principal de este estudio. ¿Cuál fue la pico que ellos se plantearon para la realización del estudio? Pues como población tomaron adultos politraumatizados con neumotórax oculto de cualquier tamaño que estén o que vayan a ser llevados a ventilación con presión positiva. Por obvias razones, estamos hablando de pacientes que son asintomáticos respiratorios, que no tengan una sonda previa, que no tengan ninguna otra indicación de colocación de toracostomía. O sea, solo pacientes con un neumotórax oculto o neumotórax asintomático aislado. La intervención era darles manejo expectante, y la comparación era compararlo con pacientes que fueran llevados inmediatamente de colocación de sonda a tórax profiláctica.
¿Cuál fue el desenlace principal? Fue un desenlace compuesto que ellos llamaron distrés respiratorio y que constaba básicamente de varios criterios. Definir el respiratorio a cualquier paciente que tuviera un cambio agudo en su estado basal respiratorio que requiriera la inserción de una sonda tórax, el incremento en la fracción inspirada de oxígeno de por lo menos el 20%, el requerimiento de pronación o cualquier evento adverso respiratorio que esté registrado en la historia clínica de esos pacientes. ¿Qué desenlaces secundarios miraron? Cualquier desenlace respiratorio adicional, como la necesidad de traqueostomía, neumonía asociada al ventilador, síndrome de dificultad respiratoria agudo o requerimiento de toracentesis por derrame. Esto se diferencia del desenlace primario porque no requieren una sonda tórax como tal para su manejo, sino que son desenlaces asociados. Ellos antes de iniciar el estudio estiman el tamaño de la muestra, hacen un estudio piloto y luego publican estos resultados preliminares que son los de este artículo. ¿Cómo estimaron el tamaño de la muestra? Basados en un estudio de la década de los 90 que mostró más o menos que aproximadamente para encontrar una diferencia del 15% entre los dos grupos de tratamiento iban a requerir 40 pacientes en cada grupo de tratamiento. ¿Cómo hicieron el reclutamiento? Entonces, había un administrador central del estudio que estaba en contacto con las 4 instituciones participantes. Cada que había un paciente que cumplía los criterios, los investigadores de esos otros centros estaban en la obligación de notificarlo al ente investigador principal para que se encargaran pues, ya de la asignación, de primera verificación de criterios de inclusión y la asignación aleatoria del grupo de tratamiento. Todos los pacientes eran reclutados dentro de las primeras 6 horas del diagnóstico del neumotórax. Absolutamente todos tenían que cumplir estos criterios, es decir, una vez se hace el diagnóstico de un paciente con politrauma, el diagnóstico de neumotórax oculto, inmediatamente se activaba como el camino hacia los investigadores principales y se procedía con la aleatorización. Cuando había neumotórax bilateral, uno de los dos lados era el que se asignaba a cualquiera de las dos ramas y el otro se le daba manejo según los tratantes como ellos consideraran. La aleatorización se hizo en bloques y basado en una página web. Se asignaba mediante unos sobres sellados y opacos que mandaba el coordinador central a los centros investigadores, pero obviamente no hubo secamiento porque evidentemente un paciente con un tubo a tórax íbamos a saber en qué brazo de tratamiento iba a estar. ¿Cómo fue finalmente el reclutamiento y la asignación de los pacientes? Para aleatorización se asignaron 95 pacientes en total. Ahí están descritos en cada uno de los centros cuántos hubo. El que más tuvo fue 57, que fue en Calgary, y el que menos en Sherbrooke, de 3 pacientes no más. Se asignaron 54 al grupo de observación y se asignaron 41 al grupo de colocación de sonda tórax profiláctica. Finalmente, no hubo ninguna pérdida por seguimiento en ninguno de los dos grupos, pero se analizaron solo 50 pacientes en el grupo de manejo expectante, porque cuando se revisó realmente el reporte final de la tomografía por radiología, finalmente esos 4 pacientes no tenían ningún neumotórax, sino que había sido una malinterpretación del grupo de atención inicial. Y en el grupo de la colocación de sonda tórax, solo se excluyó un paciente del análisis porque finalmente ese paciente por algún motivo no se le dio la terapia a la cual fue asignada. Con esto concluimos por una parte que se hizo un análisis por protocolo. ¿Cuáles son las características basales de ambos grupos del estudio? Son muy similares, realmente no hubo grandes diferencias. Tenemos que la edad media es muy similar y los rangos de edad son prácticamente los mismos. En porcentaje, la población del estudio es en su mayoría hombres y que se sabe y tiene un comportamiento muy similar con la epidemiología global. Los hombres están más expuestos a este tipo de traumas. El mecanismo del trauma ellos lo describen y si estamos atentos a esto, ellos no excluyeron ningún tipo de trauma de tórax, pero podemos ver que la gran mayoría, más del 90%, corresponden a trauma cerrado de tórax. Todo por diferentes mecanismos, ya sea caídas, al ser arrollados por vehículos automotores, por esquí, etc. Y el tamaño del neumotórax en promedio también es el mismo.
Con esto concluimos inicialmente que las características basales de ambos grupos son las mismas. Muy bien. ¿Cuáles fueron los resultados? Entonces, el primario, que es distrés respiratorio, es como les había mencionado, un desenlace compuesto, se presentó en 21 de los pacientes que fueron llevados a manejo conservador y en 12 de los pacientes que igual ya tenían una sonda tórax. Con una P que no es estadísticamente significativa, ellos la habían definido como una P de 0.05 y ellos nos presentan un RR perdón, de 0.7 con un intervalo de confianza que traspasa la unidad y que por ende también nos refleja que no es estadísticamente significativo y no nos permite sacar ninguna conclusión al respecto en este desenlace. El desenlace de mortalidad, que fueron desenlaces globales adicionales que ellos sacaron, se murieron 4 pacientes del grupo de observación y 4 pacientes del grupo de manejo profiláctico con sonda tórax. Tampoco es estadísticamente significativo la diferencia. Y algo a tener en cuenta es que ninguno de los desenlaces, el resultado de la AP, nos da significancia estadística. Entonces prácticamente no podemos sacar ninguna conclusión de asociación causal en este estudio, ¿sí? Solo un evento de neumotórax atención hubo en el grupo del manejo con observación, es decir, de 50 pacientes con neumotórax oculto traumatizados, a los que no se les puso una sonda tórax, se fueron llevados a ventilación mecánica, solo uno de ellos presentó el evento de neumotórax atención, que es en teoría lo que uno quiere prevenir con la inserción profiláctica de la sonda tórax. ¿Cuáles son las limitaciones de este estudio dichas por los mismos autores y, por supuesto, identificadas cuando uno lee el artículo? Primero, y es que el desenlace no es esperable que ocurra en los dos grupos de tratamiento. Si bien ellos tienen las mismas características basales, es lógico pensar que el grupo que tiene ya sonda tórax tiene menos riesgo de presentar un neumotórax atención o un evento de distrés respiratorio agudo. Entonces, esto hace que los dos grupos de tratamiento no sean comparables. Hay bajo presupuesto, ellos reconocen que hubo bajo presupuesto para el estudio y que por eso se reclutó pocos pacientes y que hubo algunas dificultades para la comunicación con los investigadores. Los resultados se basan en la confianza que tuvo el ente principal en los distintos centros, porque realmente no hubo una monitoría estrecha de que se estuvieran siguiendo estrictamente el protocolo de investigación, sino que básicamente cuando los centros investigadores reportaban un paciente, pues ese paciente entraba en el estudio, pero puede ser que haya muchos pacientes que se hayan salido del protocolo. Y además de esto, ellos reportan un riesgo de sesgo dado principalmente porque en últimas, por temas éticos, el equipo clínico involucrado en la atención del paciente tenía la última palabra en el manejo de esos pacientes. Entonces, si decidían o no ponerle una sonda tórax dadas las condiciones clínicas, lo podían hacer. Y también esto predispone a que haya cierta vigilancia activa cuando se sabe que un paciente está en un brazo de tratamiento específico y uno quiere estar muy pendiente de ciertos desenlaces o forzar ciertos desenlaces. Por ende, esto pues, representa un riesgo de sesgos importantes. Cuando uno hace la lectura crítica del estudio, según la guía JAMA, pues nos respondemos algunas preguntas. ¿Se hizo la asignación aleatoria? Según los autores, sí. No se mantuvo oculta la asignación por obvias razones. Los dos grupos no empezaron con el mismo riesgo de presentar el desenlace porque, como había mencionado, si bien tienen las mismas características basales, por razones biológicas y físicas, es esperable pensar que el paciente que tiene una sonda tórax no va a presentar con el mismo riesgo una neumotórax atención comparado con los pacientes que están en manejo expectante. Las circunstancias y los métodos para detectar el desenlace fueron las mismas, eran los mismos grupos clínicos que estaban vigilantes de los pacientes y el seguimiento se cumplió en su mayoría, pero no se analizaron todos los pacientes al final. ¿Cuáles son los resultados? Primero nos preguntamos qué tan fuerte es la asociación. Ellos nos lo muestran con un RR de 0,7, pero ya sabemos que no es estadísticamente significativo y no podemos interpretar estos resultados. Por lo tanto, es una información imprecisa por un intervalo de confianza muy amplio. ¿Puedo aplicar estos resultados a mis pacientes? Parcialmente, si bien tenemos una población y esto es un hospital con alto volumen de trauma, la gran mayoría de los pacientes que nos llegan a nuestra institución con trauma de tórax corresponden a trauma de tórax penetrante y vemos que más del 90% de los de este estudio fueron traumas cerrados de tórax.
¿Se han considerado todos los desenlaces importantes? Sí, se consideró el neumotórax atención, el distrés respiratorio, muerte y otros desenlaces respiratorios importantes. Como conclusiones de este estudio, al parecer el manejo expectante es seguro. Vimos que solo un caso de neumotórax atención se presentó en el grupo de tratamiento, de manejo expectante. A pesar de que hasta la realización de este estudio este ha sido el RCT más grande, la muestra sigue siendo insuficiente para concluir cuál terapia es mejor, y tiene menos riesgo de presentar alguna incidencia respiratoria importante. La tasa de complicaciones de la toracostomía cerrada es alta, los autores sacan esa conclusión, pero no nos dan los datos de cuáles fueron las complicaciones más importantes de estos pacientes que fueron llevados a toracostomía cerrada. Y además de eso, a pesar de que uno creyera que los pacientes con sonda tórax tienen menos riesgo de presentar eventos, esos pacientes también presentaban el desenlace primario, que era el distrés respiratorio, probablemente no dado por un neumotórax atención, pero sí por alguna otra cosa que estuviera pasando en estos pacientes. Luego de analizar estos dos artículos, podemos concluir pues, para el club de revistas y llevarnos la información ya para el ejercicio clínico en esos pacientes, es que el manejo expectante podría ser seguro, según estos estudios y según otros que pudimos revisar los resúmenes por encima. Hay algunos factores clínicos y radiológicos que ya les mencionó Víctor, que pueden estar asociados a falla en el manejo expectante. Esto no implica que esos pacientes tengan que ser llevados a toracostomía cerrada profiláctica, pero sí implican que estos pacientes deben ser vigilados de una forma más estrecha, ojalá en una unidad de cuidados intensivos o en un lugar donde la disponibilidad de la toracostomía sea inmediata o por lo menos muy rápida. Sabemos que estos pacientes, si están en un hospital y se pueden llevar rápido a toracostomía, probablemente no vayan a sufrir un desenlace adverso como la muerte si se presenta alguna complicación. Finalmente, tanto los autores de los dos artículos como nuestras conclusiones luego de leerlos, estamos como de acuerdo en el hecho de que cada paciente es individual y que finalmente la decisión de si poner o no una sonda tórax en cada paciente está dada por el cirujano que lo atiende y su experiencia y según otros factores clínicos que el cirujano pueda ver que lo hagan sentir que este paciente va a ser llevado a una toracostomía profiláctica. Muchísimas gracias. ¿Alguien en el auditorio presencial o virtual tiene alguna pregunta? Como la parte científica para criticar el artículo, no simplemente contar los datos. Es cierto que la conducta social, cuando digamos en los pacientes, más por observación, daban tiempo ahí ocultos y que nunca les poníamos sonda tórax y al final no pasaba nada. Y creo también que, como ya hace varios años hemos cambiado la cultura, tal vez en la actualidad ya tengamos pacientes, al menos retrospectivos, para hacer estudios más específicos, que no sean enuncios, que operan, sobre todo los que nos toca decir muchas veces, pacientes que no se van para una síntesis de fémur, pero tienen un neumo oculto, cualquier otra cosa similar. Creo que ya tendríamos, por lo menos por un estudio retrospectivo, pacienticos recogidos en todos estos años para tratar de hacer un estudio más específico respecto a eso. ¿Alguien más tiene alguna anotación de pronto en el auditorio? Buenos días. Es muy importante porque ya la tendencia cambió totalmente a poner tubos solamente en el paciente que tiene un riesgo superior. Y aquí venía lo más importante del artículo que dice Víctor, que es tenemos algunos factores que aunque el estudio es observacional y a diferencia pues de los datos estadísticos que muestra el RCT, sí tenemos una tendencia de cuáles son los factores que hacen que la vigilancia tenga que ser más estrecha y el paciente pueda terminar con desenlace de colocación de tubo tórax. Aquí vale como el punto para recordarnos a nosotros mismos que todo depende para poder hacer un estudio de calidad
así sea observacional o de cualquier otro tipo, tenemos que mejorar la calidad de las historias clínicas, porque tenemos toda la información que dice el doctor Serna de lo que hemos visto, pero estoy absolutamente segura que si vamos a buscar estos pacientes, a muchos les va a faltar el diagnóstico de neumotórax o les va a faltar la explicación de que el manejo está siendo conservador teniendo el diagnóstico claro de neumo oculto, neumomediastino o algún otro tipo de situaciones que es más frecuente en los cerrados para poder tener la información, para poder llevar a la publicación la experiencia que hemos tenido en hospitales como el Alma Mater, el Pablo Tobón o el San Vicente, es donde vemos pues los pacientes con trauma. Entonces, para recordarles que la calidad de las historias clínicas modifica no solamente en lo que describimos que está pasando con los pacientes, y cada vez tenemos más el hábito del copy-paste, sino que en el análisis debe ser muy claro qué estamos haciendo, qué estamos esperando y por qué lo hacemos o lo dejamos de hacer, para que podamos de verdad generar información que nos modifique la conducta. Con relación al club, muy buena la presentación, excelente la selección de los artículos, aunque no hayan sido tan recientes, es lo mejor que hay en la literatura. Y para darles ese espaldarazo de haber analizado desde lo crítico de cada uno de los artículos, no solamente la opinión del autor, sino cómo lo podemos evaluar para ver si la información puede cambiar nuestra conducta. Me parece que fue excelente el club. Felicitaciones, Simón. Gracias. Felicitaciones, Víctor. No, yo estoy de acuerdo con usted. Una excelente presentación, Víctor, muy bien. Analizados. Simón también, ¿cierto? Así es como se debe presentar un club de revista, ¿cierto? Desglosar un artículo y decir las cosas pertinentes y la evidencia que hay. Con respecto ya al neumotórax oculto, yo creo que es un tema bastante controvertido. Creo que nunca he puesto una sonda tórax por un neumotórax oculto. Lo vigilo simplemente. ¿Qué es eso? Oculto, ¿cierto? Y si el paciente presenta deterioro o progresa el neumotórax, pues ya no pasa a ser oculto, sino un neumotórax sintomático, que es lo que debemos actuar ahí en ese nivel. Pero el resto creo que se debe seguir con el manejo conservador, vigilancia estrecha, y si no progresa, pues nada. Muchas gracias. Más allá de solo el neumo oculto, y es que el cirujano general tiene mayores herramientas menos invasivas para el manejo de los derrames pleurales y del neumotórax. Cada vez la toracentesis es una, y en hospitales como el San Vicente, usted como cirujano tiene a su alcance pedir un catéter multipropósito para en pacientes como la crítica que vimos la semana pasada en la reunión, que no tenía una plaqueta para tratar de hacer coagulación, íbamos a drenar un líquido que colapsaba el tórax, pero que no era sangre. Estos pacientes se pueden beneficiar del uso de un catéter multipropósito que lo podemos poner guiados por eco, también lo puede hacer el urgentólogo en urgencias, o lo podemos poner en derrames masivos o en neumos masivos, los cirujanos a ciegas, y es más seguro que el tubo a tórax, dependiendo de las características del paciente. Para que los cirujanos jóvenes no se les olvide que cada vez tenemos más herramientas, y eso se factura igual que una toracostomía. Bueno, muchísimas gracias.